En este pequeño vídeo vamos a ver cuál es el procedimiento y cuáles son los requisitos que te piden para poder presentarse a las pruebas a la Guardia Civil. Lo primero que vamos a ver son los requisitos. Bueno, abajo hay un link que es academiabigban.com raya Guardia Civil. Ahí te vienen evidentemente todos los requisitos especificados, ¿vale? Y mucho más detallados. Pero sí nos gustaría repasar los más importantes, ¿vale? En primer lugar hay que tener la nacionalidad española. Hay que carecer de antecedentes penales, aunque también hay otras características que te vienen mal definidas propiamente ahí en la página web donde os había dicho, en los cuales hace referencia, por ejemplo, a no tener pendientes delitos dolosos, etc. El requisito de formación mínimo, el que te piden es la ESO. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si tienes más formación, por ejemplo, una licenciatura o un grado universitario, eso en la parte de concurso, digamos que te darían puntos por esa formación a mayores que tengas con respecto a la ESO. También te piden el permiso de conducir clase B, esto es un requisito mínimo y al igual que los estudios en la ESO, si tienes otro tipo de carnés también te puntuarían como algo positivo en el baremo. La edad, el límite es mínimo 18 años y máximo 40 años en el momento de realizar las pruebas. Y después es importante, unos elementos fundamentales es sin tatuajes contrarios a valores constitucionales. Obviamente, ¿cuáles son esos valores constitucionales? Pues determinados valores que hacen referencia, por ejemplo, a situaciones vejatorias para las mujeres o discriminación o que discriminan con respecto a la raza, el sexo, pues obviamente son tatuajes que pueden ser elementos que te eliminen directamente o sea, que no te permitan presentarte a la prueba. En cuanto a los requisitos médicos, muy parecido, es decir, vamos a hablar de los más importantes, aunque es muy importante que en la página web donde os había dicho que lo leáis todos, ¿vale? Porque hay, la verdad que el listado de enfermedades y patologías en las cuales son excluyentes es bastante largo. Obviamente, pues no, si una persona se encuentra en perfecto estado de salud y no tiene ninguna de esas patologías, o por lo menos diagnosticadas, no tendría mayor problema a la hora de presentarse a estas pruebas. Primeros requisitos, los más generales. La altura, 1,65 en el caso de los hombres y 1,60 en el caso de las mujeres. También hay un tope por arriba, ¿vale? Que son 2 metros con 3 centímetros. El peso. Bueno, para el peso hay una fórmula, evidentemente, que no se puede ver ni sobrepeso ni una delgadez extrema. No puede superar el 20% de la siguiente fórmula. Mira, tenemos el caso, por ejemplo, ¿cómo se calcula? Tú tienes, por ejemplo, tienes que multiplicar 0,75 por tu altura en centímetros y a eso restarle 150. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que mide 1,80, ¿vale? A 1,80, a ese 1,80 le restamos 1,50, ¿vale? Si a 1,80 le restamos el 1,50, nos quedarían 30. Ese 30 lo tenemos que multiplicar por 0,75, ¿vale? Lo cual nos daría, pues, 22,5. Y esos 22,5 se le sumarían los 50, ¿vale? Eso nos daría 72,5, ¿vale? Pues no podrías estar por encima o por debajo de esos 72,5, ¿de acuerdo? Vista, miopía o hipermetropía hasta 2,5 dioptrías, ¿de acuerdo? Y después enfermedades, como habíamos dicho antes, son varias, son muy numerosas, la verdad que están muy especificadas, van desde enfermedades endocrinas o relacionadas con el sistema metabólico, con aparato digestivo, respiratorio, neurológicas, etc. Sería aconsejable echar una ojeada, o sea, alguien tiene algún tipo de patología, por ejemplo, en la piel, bueno, pues ir a ese listado en el cual en la página web de la Academia Big Bang te establece y ver si realmente tienes algún tipo de ese tipo de enfermedades, ¿vale? En cuanto a las instancias, bueno, ¿cómo matricularse, por así decirlo, dentro para realizar las pruebas a la Guardia Civil? En primer lugar, tiene que haber una resolución en el BOE, el Boletín Oficial del Estado. En el momento que sale esa resolución, ¿vale? Hay 15 días naturales. Los días naturales cuenta igual sábados que lunes, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí hay varios métodos, porque hay uno que se puede hacer a través de firma digital, pero bueno, yo voy a explicar el más sencillo, el que utiliza para tener firma digital. Bueno, tienes que tener un ordenador determinado, tienes que ir a pedirlo. Voy a establecer de los 3 métodos que da, evidentemente, para poder, digamos, matricularse en esas pruebas. Voy a hacer el más sencillo. Primero, en el momento que se publica el Boletín Oficial del Estado, tienes 15 días naturales. Puedes acudir a la página web de la Guardia Civil, que como veis es www.guardiacivil.es.com o .org.
¿Qué es lo que encontramos? Bueno, ahora mismo aquí no está colgado porque todavía no se había publicado en el Boletín Oficial del Estado cuando estoy haciendo este vídeo. Aquí, evidentemente, veis que hay varios PDFs, formularios en PDFs. Bueno, tienes que buscar aquel en el cual te dé la inscripción para las oposiciones a la Guardia Civil. Exactamente es el formulario 790. Tiene un nombre muy específico. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, rellenar ese formulario 790, ¿vale? Lo rellenas en el ordenador, ¿vale? Para que, evidentemente, la caligrafía sea correcta. Y se imprimen 3 ejemplares. Van a ser uno para la jefatura de enseñanza, que es la que vamos a tener que enviar. Otra para la entidad colaboradora, en este caso el banco. Y el tercero, que es el que te vas a quedar tú, que es el que va a ser tu justificante de que realmente lo has rellenado, ¿vale? En el momento que entras en la página web de la Guardia Civil, vas al formulario 790, lo rellenas e imprimes estos 3 ejemplares, ¿vale? Vas a las entidades colaboradoras, en este caso el banco más cercano, ¿vale? Con esos 3 ejemplares acudes a ese banco a pagar las tasas. Y son 11,21 euros, unas tasas baratas, ¿vale? Y ahí te validan los 3 ejemplares. Es decir, ahí lo que más o menos, ellos lo que te están diciendo, te ponen un cuño en el cual te están diciendo que tú ya has pagado esa tasa, ¿vale? Después lo que tienes que hacer es enviar por correo certificado, muy importante, junto con el documento de baremo. ¿Qué es el documento de baremo? El documento de baremo, lo veremos en otra formativa, es donde vas a adjuntar toda aquella información que es complementaria, que te puede dar puntos. Por ejemplo, lo que decíamos antes, tú si tienes un grado universitario, además de la ESO, tendrías 6 puntos a mayores. Bueno, pues ahí en ese documento de baremo vas a sumar todos aquellos títulos que suman, ¿vale?, a la hora de realizar la prueba. Y lo envías bien por correo certificado a la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 110, código postal 28003, Madrid, o a las comandancias de la Guardia Civil u otras administraciones en los cuales, bueno, la ley 30/1992 te establece qué administraciones es donde puedes presentarlo, ¿vale? Nuestro consejo es que lo mandes por correo certificado y que evidentemente te quedes con el acuse de ese envío, ¿vale? Ten en cuenta que si lo presenta, por ejemplo, una comandancia de la Guardia Civil o directamente, ahí se te sellará y se te fechará, ¿vale? Para justificar que ha respetado esos 15 días que da el Boletín Oficial del Estado para presentar esa instancia, ¿de acuerdo? Después, transcurrido como máximo un mes, desde que se han presentado todas las instancias, imagínate que termina el día 15, vamos a ver, me lo estoy mirando, el 15 de marzo, bueno, pues como máximo el 15 de abril, el Tribunal de Selección aprobará las listas provisionales. En estas listas provisionales estarán las personas que han sido aceptadas, ¿vale? Bueno, donde evidentemente debería estar la persona si lo ha rellenado correctamente. Y evidentemente también hay personas que a lo mejor se le pide algún tipo de información suplementaria o hay algún tipo de dato que no está claro. Entonces es un periodo de 10 días para subsanar esas deficiencias. A lo mejor se te comunica pues, que falta por prestar un papel o algún tipo de documentación. Eso en esos 10 días es muy importante, ¿vale? Porque este tribunal también, a través del Boletín Oficial del Estado, publicará ya, en ese mismo día, en el momento de las listas provisionales, publicará ya la fecha y día en la cual se van a hacer las pruebas. ¿De acuerdo? Ya en el momento en el cual se hagan las pruebas, el Tribunal de Selección, ya en el momento, o sea, digamos, donde se hacen los exámenes físicos, la parte teórica y la parte... las pruebas físicas, ahí es donde se tendrá que presentar el original o una fotocopia legal, normalmente es válido una fotocopia compulsada, de todos aquellos títulos que en el documento baremado hayas presentado. Es decir, si en el documento baremado, como habíamos dicho antes, siguiendo con el ejemplo, habíamos dicho que tenías una licenciatura o un grado universitario, ahí es donde tienes que llevar, evidentemente, el título original de ese grado universitario para justificar que tienes esa formación universitaria.